Bueno, entonces, les digo, Aristóteles prácticamente fundó el método científico. Obviamente, él no lo llamaba así, científico, no, nada más le llamaba filosofía, obviamente. Ya la palabra científico vino después. Pero en esencia, él planteó lo siguiente. Dice que para obtener el conocimiento de la esencia de las cosas, bueno, eso dijo, hay que obtener el conocimiento de la esencia de las cosas. Entonces, para ello hay que responder a la pregunta, ¿qué es? Y en griego, bueno, así, ¿no? Así lo escribió. Y expresar en sus definiciones, igual las definiciones en griego es así, las esencias de las cosas. Dice, es un conocimiento de las cosas por sus causas. Entonces es lo que decía Aristóteles, causa y potencia y acto, y también por su causa. Entonces de ahí viene, ¿no? Aquí es donde se plantea el método científico, de dónde viene el fenómeno, qué lo causa, ¿no? ¿Cuál es su causa y posteriormente su efecto? Luego sigue diciendo, no basta saber que una cosa es, sino que hay que saber también qué es y por qué es, de por qué existe, de dónde viene, ¿no? Entonces, prácticamente Aristóteles con estas preguntas planteó el método científico que conocemos actualmente, que es plantear la pregunta, hipótesis, bueno, plantear la pregunta sobre el problema, hipótesis, no, observación, primero después observación, luego ya hipótesis, luego investigación bibliográfica. Bueno, hay otros pasos, pero lo pongo muy en resumen. Después experimentación y finalmente conclusiones, ¿no? Entonces, sí, prácticamente Aristóteles lo dejó planteado. Dice, sigue diciendo, es un conocimiento necesario. El juicio necesario propio de la ciencia o de obtención del conocimiento consiste en saber que una cosa es así y no puede ser de otra manera. Muy importante, pues sí, en la ciencia las cosas son así y no pueden ser de otra manera. Muy sencillo, pero con toda la filosofía de Grecia, pues así se puede resumir la ciencia o las cosas del mundo, nuestra realidad donde nos movemos, que las cosas son así y no pueden ser de otra manera. Muy distinto a lo de las ideologías. Realmente vivimos en una época en contradicción a todo esto. Contradicción, pues sí, también puede ser a la filosofía de los griegos completamente, que hay cosas que son así y no pueden ser de otra manera. La ideología es al contrario de esto, que sí, que las cosas pueden ser de varias maneras, que, que es correcto lo que piensa uno u otro, o las ideas de uno u otro, y sí, cada quien puede pensar lo que quiera, pero lo que está muy mal y es peligroso, que se vaya a nivel de leyes, ¿no? Bueno, ya lo he dicho muchas veces, pero bueno, es que sí, vean cómo nuestra época actual es completamente contradictoria a la filosofía de la antigua Grecia, a la fundación de nuestra civilización, que es la filosofía de los griegos. Y y bueno, y otras cosas pertenecen a nuestra fundación, pero bueno, ahorita no las voy a decir. Pero parte de nuestra fundación, de nuestros pilares, de nuestra civilización, de nuestro país, es la filosofía griega, es parte de los pilares. Hay otros que no voy a decir, que es también igual a debate, pero pero sí, al menos en los griegos, que podemos decir, sí, digo, sí se puede hablar de los griegos sin que te linchen, de la filosofía, sin que te linchen o que te critiquen, este, pero sí, se está contradiciendo todo esto. ¿Sí se entiende? O más o Sí, menos. sí se Ah, entiende. bueno. Y dice, bueno, y sigue diciendo, es un conocimiento universal, la ciencia, efectivamente. No se aplica a una sector de una población y a otro no. O a las ideas de uno y a las ideas de otro no. No, es un conocimiento universal. Y dice, pero la palabra universal no debe entenderse en el sentido abstracto ni como contrapuesto a particular y concreto, sino equivalente a fijo, inmutable y necesario. Exacto, es fijo, no es sujeto a cambios de lo que opine uno u otro.
inmutable, igual, que no se mueve por lo que opine una persona u otra persona, o por las ideas, o cómo se sienta una persona u otra persona, cómo se sienta discriminada o no discriminada. Y necesario, digo, este conocimiento científico, hablando de este conocimiento. Bueno, entonces, ya en resumen, digo, Aristóteles no ocupaba esta palabra, pero ya, bueno, traduciéndolo a la época actual, la ciencia es, pues, un conocimiento universal, es decir, fijo, estable, inmutable, también necesario y cierto de las cosas, que llega hasta sus esencias, la expresa en definiciones y las explica por sus causas. Bueno, entonces escribamos eso. Aristóteles planteó el método científico. Es decir, ya con el tiempo se fue modificando, se fue perfeccionando, ¿no? Pero Aristóteles lo empezó a plantear. A ver, copien eso. Bueno, y ya definió prácticamente la ciencia. No le llamó así, le llamó la obtención del conocimiento. Y ya después, más tarde, siglos más tarde, se le llamaría ciencia. Entonces, en resumen, la ciencia es todo esto, ¿no? El conocimiento de la universal, es decir, un conocimiento fijo, estable, necesario y cierto de las cosas, que llega hasta sus esencias, la expresa en definiciones y las explica por sus causas. Ahí está, a ver, cópienle. Bueno, ¿ya copiaron? Ya, Bueno. En el caso, bueno, ya en nuestra época, la ciencia, bueno, lo que es los conocimientos fijos, estables, necesarios y ciertos de las cosas, son las leyes. Por ejemplo, la ley de gravitación universal, la ley las leyes de la genética, etcétera. Cuando oigan en cualquier materia, que algo es una ley, digo una materia científica, biología, física, química, si oyen que algo es llamado ley, es algo efectivamente que es fijo, estable, necesario y cierto de las cosas. Ahí está, una ley es inmutable, una ley natural. Ya está comprobado que es cierto y nunca va a cambiar. Bueno, en el caso de las matemáticas se les llama teoremas. Teoremas, son los teoremas. Y bueno, ya cuando oigan que algo es una teoría, es algo que sí, efectivamente, todavía no es tan estable, tan inmutable. Es algo que todavía no se ha comprobado si es cierto o no, todavía no. Pero cuando algo es una ley, sí, es algo que sí, ya es comprobado. Bueno, ¿sí se entiende? Bueno, entonces, en la obtención del conocimiento, Aristóteles introdujo lo que es la inducción.
Ahorita voy a explicar qué significa esto. A ver, vamos a leer con calma. Para Aristóteles, ¿cómo se obtiene el conocimiento? Aquí dice, la teoría aristotélica del conocimiento, de obtención del conocimiento, se caracteriza por la estrecha colaboración que establece entre la función de los sentidos, de la imaginación y del entendimiento para llegar a la formación de los conceptos universales que constituyen la base de la ciencia o la base del conocimiento. Dice Aristóteles se mantiene en un perfecto equilibrio, al igual, a igual distancia de los dos extremos, el empirismo y el abstraccionismo. ¿Qué significa esto? Empirismo significa la experiencia. Este es igual un problema filosófico, cómo obtenemos el conocimiento. Muchos filósofos se mantuvieron en que obtenemos el conocimiento por medio siempre de la experiencia, por medio de la experiencia, es decir, de la vida diaria, como la geometría que surgió de la experiencia de los egipcios, por medio de resolver esos problemas en la agricultura. Diríamos que eso es empirismo. Ahí la geometría surgió de la experiencia, del empirismo, porque tenían que resolver esos problemas los egipcios. Igual, por eso la gente grande, ¿no? La gente anciana, se dice que es muy sabia, porque ha vivido mucho y pues ha tenido muchas experiencias en la vida. Eso es el empirismo, las vivencias, esas experiencias de las que uno aprende. Sensista se refiere a los sentidos, ¿eh? Los sentidos. No es sexista, no, sensista, es decir, de los sentidos. Obviamente, estas experiencias, ¿cómo las captamos? Pues con nuestros sentidos, ¿no? Ah, bueno, entonces, esa es una forma de obtención del conocimiento por medio de la experiencia. El abstraccionismo intelectualista, es decir, de razonamiento, del análisis, de que razonemos, ¿no? Algo. Entonces, esta es la base de las matemáticas y de igual manera de gran parte de la física. El abstraer, el razonar, ¿no? En el caso de las matemáticas y la física, por medio de ecuaciones. Digamos que eso es el abstraccionismo intelectualista. Las ecuaciones, los números. Ese también es otra forma de obtención del conocimiento. Y también por medio de razonamiento podemos razonar una cierta situación y podemos obtener el conocimiento a base de él, ¿no? Si analizamos una cierta situación, quizás no por la experiencia, pero sí la analizamos. A ver, por ejemplo, ¿qué? A ver, por ejemplo, híjole, es que en cuestiones sociales, generalmente la mayoría es la experiencia, ¿no? Bueno, esto más que nada recae en las matemáticas, en la física. Los conocimientos de la naturaleza, muchos se obtienen de las ecuaciones. Entonces ahí es donde se obtiene, donde entra eso del abstraccionismo. ¿Sí se entiende? Sí, Ah, bueno. Entonces Aristóteles dice que se mantuvo en sus escritos en equilibrio entre esa obtención del conocimiento por medio de estas dos fuentes, digamos, la experiencia y el abstraccionismo. Entonces, sí, Aristóteles usaba los dos. Había filósofos que solamente ocupaban o el empirismo, la experiencia, o el abstraccionismo. Pero Aristóteles dice que los dos, por medio de los dos. Ah, bueno, entonces, sigue diciendo lo que hemos dicho. Ah, bueno, entonces aquí dice, Aristóteles no admite las ideas innatas ni la reminiscencia. Todo conocimiento dice que tiene su punto de partida en la experiencia. Para Aristóteles ese es su origen. Pero sí, al mismo tiempo podemos, después de esa experiencia, abstraerlo. Por medio de la abstracción podemos sacarle su esencia de esa experiencia, de esa situación. Ahí está. Dice aquí una frase de él. Es manifiesto que nosotros tenemos que conocer por medio de la experiencia lo primero que conocemos. Ahí está. Por eso dicen que los niños, su formación es hasta los 7 años. 6, 7 años es cuando se forman los niños. De ahí, si ya no, si los niños a esa edad no aprendieron qué es bueno o qué es malo, ya no lo van a aprender, ya no lo van a captar. O es muy difícil que lo capten, ¿sí? Es lo que dicen ahí las personas. No solamente los psicólogos, sino la gente en general. Es casi un conocimiento de la gente adulta, que los niños se forman a los 6, 7 años.
Ya de ahí es muy difícil, ¿no? Que se formen. Es lo que dice. Dice, sigue diciendo otra frase de Aristóteles. El universal se nos da siempre a partir de las cosas singulares. Aquí es donde entra la inducción. Es decir, que para Aristóteles vamos a ir viendo ciertos hechos, hechos singulares, hechos particulares. Y de esos hechos particulares podemos observar patrones, podemos observar ciertas conductas o hechos o sucesos que se siguen repitiendo. Y de ahí, de ya ver de que esos hechos se van repitiendo en varios sucesos, en varias cosas, podemos generalizarlo, podemos generalizarlo. A ver qué significa esto, si no se entiende. Vamos a seguir. Dice, sería asombroso que estuviera alojado con naturalmente en nuestra inteligencia el más alto saber, sin que nosotros tuviéramos la menor noticia de ello. Es decir, diciendo que sí es necesaria la experiencia. Digo, no digo que yo esté completamente de acuerdo, ahorita les hago ciertos comentarios, ¿eh? Pero es lo que decía Aristóteles. Por esto, dice Aristóteles, un ciego de nacimiento, según él, carece de todo conocimiento acerca de los colores, porque no tiene la experiencia de los colores. Bueno, por eso pone el ejemplo, ¿no? Ah, bueno, entonces dice, pero si todo conocimiento procede de la experiencia sensible, solamente alcanza, ay, perdón, déjeme subrayar, ahí está, la universalidad propia del conocimiento intelectivo, cuando ha llegado al último momento del proceso depurador, en el cual tiene que intervenir una potencia superior a los sentidos y a la fantasía, que es el entendimiento, el abstraccionalismo intelectual que habían dicho. Entonces, aquí con este procedimiento surge la inducción. Ahí está. Bueno, aquí dice varios pasos, pero yo lo voy a resumir. Voy a resumir la inducción. Aristóteles desarrolla el método inductivo que va de lo particular a lo general. A ver, copien esto, ahorita sigo explicando. ¿Copien esto? De lo particular, perdón. Bueno, ¿qué significa esto? Quiere, significa que al observar ciertos hechos o situaciones particulares, uno puede observar ciertos patrones. ¿Qué significa patrones? O hechos que se repiten en cada suceso singular o suceso particular. Es decir, antes de que copien, para que se entienda, aquí es donde se basó la ciencia los primeros siglos. Por ejemplo, cuando se clasificaba a los animales
se clasificaban por sus características físicas, así, observándolos. Por ejemplo, de ahí surgió la clasificación, digamos, un ejemplo sencillísimo, en raza canina y raza felina. Se observó sus características físicas, de que los raza canina, bueno, digamos los felinos, la raza felina, tenía, no sé, bigotes, caminaba de cierta manera y se comportaba de cierta manera. Y así, digamos que parte de los felinos son tanto los leones como los gatos, ¿no? Son felinos, porque su comportamiento es un poco similar y sus características físicas, digamos, que tienen bigotes, etcétera. Entonces, ¿También pueden entrar ahí, los, ¿mande? también pueden entrar los tigres? Sí, cierto, los tigres. Entonces, ahí se va de lo particular a lo general. Ahí está. Y se hace, perdón, se me faltó, se hace una generalización. ¿Cuál es la generalización con este ejemplo que les di? Ah, pues que todos pertenecen a una misma raza, que se le va a llamar felinos. Esa es como su generalización de los gatos, los leones, los tigres. Su generalización es que son felinos. Digamos, esa es la generalización. Son de la raza felina. Igual los canes, la raza canina, digamos, los perros, los lobos y qué más, etcétera. Bueno, hay otros que por ciertas características que tienen, bueno, su generalización es que son de raza canina, así como que se engloban, se generalizan dentro de, ahí adentro, dentro de la raza canina. ¿Sí se entiende? Ahorita También les pongo se más puede, ejemplos. Dime, también dime. se puede, también se puede entrar en las aves. Sí, efectivamente, así es como se generalizaba, que las aves son aquellas que tienen pico, etcétera. Digamos que así se fundó la ciencia con este método inductivo. Se observaban ciertos hechos o seres, se les observaba por particular, así se les observaba, y ya después de observar a varios, se observaban esos patrones o hechos que se repetían y se hacía una generalización. Efectivamente, las aves son todas aquellas, digamos, que son, tienen pico, alas y etcétera, ¿no? Y ya después, ya sea que puedan volar o no puedan volar, como los avestruces, ¿no? También son aves, pero bueno, no vuelan. O las gallinas, ¿no? Que nada más vuelan un poquito. Bueno, entonces, eso es ir de lo particular a lo general, observar seres o hechos particulares y de ahí hacer una generalización. ¿Sí se entiende? Sí, o más o menos. En ese tiempo sí Bueno, existía todo, ¿verdad? dime, dime. En ese tiempo sí Mande, existía mande. todo, ¿verdad? Híjole, es que se cortó. ¿Otra vez? Dímelo. ¿Sí En existía ese el qué? tiempo, en ese tiempo sí existía el dodo, ¿verdad? El dodo. Ah, sí, efectivamente. Se extinguió, no me acuerdo en qué siglo. Siglo quinceavo. No me acuerdo, pero sí, todavía existía. Pero sí, así fue como nació, la ciencia. Ya después, bueno, en el caso de la biología, ya se clasifican ahora los seres vivos por el código genético, ya no por características físicas, sino por el código genético. Pues casi es un poco lo mismo. Se observa ciertas similitudes en el código genético y ya se les clasifica en razas, reinos, familias, etcétera. ¿Sí? Entonces también es un poco igual, nada más que ahora se ocupa el código genético. Y ahora se puede traer a la vida un animal extinto con eso, con el Híjole, no, código. no, no, ese es otro tema, mejor no nos metemos en eso, de la genética. Pero sí, sí, no, no, no. Pues quizás, pero aún así es el debate, ¿no? De la vida, ¿no? Pero es que sí se han obtenido ciertos seres, pero luego mueren. Ese es el punto, no viven mucho tiempo. Pero bueno, ese es otro tema, mejor no vamos a ahondar más en eso. Sí, para no distraer, porque si apenas se está entendiendo esto es importante, si no quiero revolver. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? No. Bueno. Es prácticamente lo que se oye en cierta literatura. Por ejemplo, Sherlock Holmes, el famoso detective. Son novelas, son relatos que hablan de un detective que resolvía casos. Y sí, prácticamente usaba mucho este método. Por ejemplo, él en un relato decía que
este, las personas que usan lentes generalmente se les forma arrugas en la frente y se encorvan. Era casi un método, adquirió ese conocimiento por método inductivo, es decir, observó a muchas personas que usaban lentes y vio que muchas tenían un patrón, que muchas tenían arrugas en la frente y se encorvaban. Entonces, así es como digamos que hizo esa generalización. La generalización es que las personas que usan lentes, la mayoría, tiende a encorvarse un poco y se le forma arrugas en la frente. Esa sería, por ejemplo, Pero una generalización de las personas que usan lentes. Digo, no se aplica a todas, pero sí a muchas, a la mayoría. también Y- pueden entrar en las personas. sí, es lo que estoy diciendo, exacto. Un ejemplo con personas, ¿no? Por ejemplo, las que usan lentes. O por ejemplo, la psicología. La psicología trata de generalizaciones, eso es. Prácticamente la psicología se ha fundado toda del método inductivo, más bien toda se ha fundado. Lo que les enseñan en los cursos de psicología son generalizaciones, generalizaciones del comportamiento humano, de observar por siglos el comportamiento de muchas personas y ya de plasmarlo, ¿no? De ciertos autores que fueron plasmando en sus escritos esos comportamientos. Y así fue como surgió la psicología, de hacer generalizaciones en el comportamiento humano. A ver, por ejemplo, a ver un ejemplo, o digamos la depresión, que la depresión se observó, se conceptualizó a la depresión con ver varios patrones que cumplían varias personas. Por ejemplo, que las personas que tenían ese comportamiento, digamos, duermen mucho o se aíslan de las personas o qué más dicen, este, que sí, que no se ven un futuro, no ven un futuro de que puedan hacer algo, ¿no? O que puedan hacer algo en su vida. Entonces, esos son los síntomas de la depresión. Es una generalización de observar a muchas personas que tenían ese comportamiento. Ah, bueno, y ya se clasifica igual la depresión en depresión, bueno, normal o psicótica, ¿no? Bueno, eso es aparte. Y igual psicótica es cuando ya alucina. Entonces, igual ya se hizo una generalización. Ya las personas que alucinan ciertas cosas, ya, bueno, ya tienen otro tipo de depresión, ¿no? O intentos de suicidio, ¿no? Entonces ya. Entonces sí, prácticamente es eso. La psicología está toda, son una serie de generalizaciones sobre el comportamiento humano. Y ya se les enseña, ¿no? A los chavos cómo manejar esas generalizaciones para supuestamente ayudar, ¿no? Ayudar al paciente, ¿no? A superar la ansiedad, de la depresión, etcétera, ¿no? Ah, bueno, ¿sí se entiende? O cuando se supera un duelo, digamos, una muerte de un ser querido, ¿no? Ya observaron el comportamiento de muchas personas que habían sufrido la pérdida de un ser querido y ya encontraron que los pasos son los famosos del duelo, que son ¿qué? Negación, ¿no? Que lo niegas. Después que seguía, enojo, ¿no? Creo que seguía enojo. Después, negociación. No voy a explicar qué significa todo esto, pero porque obviamente no es el curso. Y el último paso es que la aceptación, lo aceptas. Obviamente esto puede durar muchos años, pero así es como llevas a cabo un duelo por una pérdida de un ser querido o por un suceso, ¿no? Incluso por una relación, una ruptura de un noviazgo o de un matrimonio mal habido, ¿no? Una ruptura, muy, digamos, muy violenta, ¿no? Ya sea por discusiones o lo que sea, ¿no? O por engaño, ¿no? O por infidelidad. Entonces, También como puede que, ser por abandono. ¿por qué? Por abandono. También, sí. Bueno, la verdad, bueno, no sé si con el abandono, pero bueno, un abandono, digamos, pero ya que estás consciente, no de bebé, pero ya, digamos, cuando están más grandes, ¿sí? Ya que, digamos, ya que están conscientes en su cerebro, ¿sí se entiende? Ah, bueno, Sí. entonces sí, observaron el comportamiento de las personas que tenían estos duelos. Y sí, y ya la psicología lo clasificó, hizo el método inductivo, lo generalizó en estos cuatro pasos, que las personas que tienen un duelo principio niegan, no aceptan el hecho. Luego, evidentemente, pues hay un enojo, evidentemente. Después, como que tienen el paso de la negociación. Digamos, por ejemplo, en una ruptura, digamos que una persona dice, ah, pues vamos a ser amigos, ¿no? Digamos, es un ejemplo. Y finalmente la aceptación, ¿no? La aceptación. Entonces, prácticamente es esto, es aplicar el método inductivo. Es lo que aplicaron. Hicieron una generalización de estos hechos.
Ah, bueno, ¿sí se entiende? Si quieren esto no lo copien, nada más es un ejemplo, ¿sí? De cómo se Eso hacen puede estas durar años. generalizaciones. Sí, años, sí, sí, obviamente yo no soy para, digo, sí lo he leído, pero no para dar toda una cátedra de esto, pero sí puede durar años, ¿no? Es lo que dicen. Yo nada más esto lo pongo como ejemplo de cómo es estas generalizaciones, ¿sí? Este método inductivo que al final hace una generalización. ¿Sí se entiende? Sí. Ah, bueno, vamos a ver. Por ejemplo, hasta en las películas hacen el método inductivo. Por ejemplo, vi en una película, la del Padrino, la película del Padrino. Es una película muy famosa de los setentas. Y él decía, le decía a su hijo que iba a heredar, digamos, el liderazgo, ¿no? De la mafia. Y le decía, le aconsejaba que cuando quiera saber quién lo traiciona, cuando digamos que sufre un atentado, digamos, un atentado a su vida, una traición. Entonces le dice a su hijo, el primero que te va a ver, ese es el traidor. El primero que te va a hablar sobre ese hecho o que te va a ver, ese es el traidor. Bueno, es un poco igual, un poco de generalización, como este señor, según de la mafia, había vivido muchas cosas del crimen, pues ya sabía, ¿no? Cómo se comportaban los criminales, ¿no? Y saber quién lo traicionaba y quién, etcétera, ¿no? Bueno, es un ejemplo nomás. Sí está buena esa película, la verdad. Entonces, quizás ahorita ya no la disfruten. Si la ven, quizás ya no les guste porque ya son otros gustos, ¿no? Otra forma de ver las cosas, las películas. Pero sí, en su tiempo fue una película muy famosa. Nada más es comentario. Entonces, híjole, ya queda poco tiempo.